del básquet, os traigo un nuevo vídeo. Y ahora que se acerca el draft, recordad, el próximo día 29 de este mes tenemos el draft de la NBA, que estaremos en directo por Twitch y os esperamos por allí, porque es un día especial y nos juntamos 200.000 en directo, comentando, en el chat, disfrutando, reaccionando, flipando en general, ¿vale? Entonces, hoy lo que voy a traer es, como se está discutiendo mucho este año, si traspasar el pick o no traspasar el pick, cómo funciona, cómo no funciona, lo que he hecho es un recopilatorio de cuántas veces se ha traspasado, bueno, cuántas veces, de las veces que se ha traspasado el pick del draft de la NBA, el número 1, ¿vale? Y cómo les ha ido un poco a esos equipos. Así que eso es un poco lo que vamos a hacer hoy en este vídeo, no me enrollo más, y vamos a ver cuáles fueron esos pick 1 y cómo les fue, ¿no? A los jugadores, al equipo y demás historias. Y empezamos con el primer pick 1 traspasado, 1950, nos tenemos que ir a un tiempo, bueno, esto no era ni NBA prácticamente. Jack Sayre, Fort Wayne Piston, ¿vale? El draft inaugural de la NBA fue en 1947, o sea, 3 años después. El traspaso inicial llegó rápidamente en 1950, entonces el mítico Red Auerbach ya tenía el poder en los Boston Celtics, en aquellas temporadas donde el dominio aquel de Boston brutal, que decidió que necesitaba un interno que marcara diferencias. Entonces se llevó al pivote Jack Sayre, ¿vale? Figura de la Universidad de Bowling Green. Estoy contando toda la historia para que vaya entendiéndose. En lugar de escoger a un ídolo local, como pudo ser el base Bob Cousy, que terminó quedando tercero y yendo a los Blackhawks. Sí, eso no sé si lo sabíais, lo de Bob Cousy, o sea, estamos en las antípodas. Sin embargo, todo tomó un camino peculiar. Cousy se negó a jugar para los Hawks. Curiosamente, esto es algo que ha pasado más en la historia, y estas decisiones de los jugadores, no sé cómo se permitían, pero llegaban a término. Recordemos que Kobe Bryant tampoco quiso jugar con Hornet y se hizo de tal manera para que no ocurriera, ¿no? Fue intercambiado a Chicago Stacks y esa franquicia desapareció, por lo que terminó llegando a los Celtics en un draft en el que se repartieron a los jugadores de Chicago. Sayre, en tanto, decidió que la NBA no era lo mejor para él y firmó un contrato con la liga NPBL, que no tengo ni idea de qué es exactamente. Duró solo un año. Actuó para los Waterloo Hawks en 1950 y 1951. Para entonces, el amigo Cousy ya era All-Star en la NBA. El año siguiente, Sayre iba a la NBA, pero los Celtics intercambiaron sus derechos por Fort Wayne, ¿vale? Por los de Bill Sharman, que tenía que ir a Fort Wayne Piston. Pero como había pasado con Cousy, con Bob Cousy, se negaba. Fue un traspaso mano a mano al final. Con Cousy y Sharman, los Celtics fueron campeones en 1957, 1959, 1960, 1961. Los dos miembros del Salón de la Fama, que eso es brutal, mientras que Sayre promedió 4,2 puntos, 5,1 rebotes en Fort Wayne. Fue campeón unos años más tarde con los Hawks, que es esta foto que veis, más precisamente en 1958, sin ser protagonista tampoco de nada. Bueno, primer traspaso del que hablamos, que por cierto, lo hicieron mal los Boston Celtics y luego se aprovecharon de otras circunstancias para llegar a tener el éxito. Pero en su momento, el que apostó por Bob Cousy acertó. El pick 3, recordemos, el pick 3, el famoso pick 3. Vamos con el siguiente caso, 1957, Hot Rod Hadley, Minneapolis Lakers. Todavía en una era de la NBA extremadamente distinta a lo que conocemos, ¿no? Con mucho menos dinero y equipos en el medio, bueno, mucho menos dinero y mucho menos profesionales en definitiva, ¿no? Era gente mucho más amateur los que jugaban en aquel tiempo en la NBA, que ya se dice pronto, ¿no? En la NBA jugando gente amateur. Ocurrió el primer traspaso instantáneo, pick 1 del draft. Cincinnati Royals tenía la primera selección y escogió a Rod Hood Handley, uno de los primeros grandes anotadores de la historia de la NCAA, ¿vale? Los Royals, que ya contaban con mucho talento en el equipo, en un equipo joven, aunque malogrado por Jack Twyman, prefirieron ponerlo en el mercado, o sea, quisieron traspasar al pick 1 y realizaron el siguiente traspaso con los Minneapolis Lakers. Como veis, protagonistas Celtics en la anterior y ahora protagonistas Lakers. Una de las otras 4 franquicias de división del este. Hadley, 4 jugadores de rol, ¿vale? Bob Barrow,
Ed Fleming, Mon Meineke y Art Spoelstra. No conozco a nadie, ¿sabes? Básicamente. A cambio de un All-Star. Vale, a cambio de un All-Star. El pivote Clyde Lovelette. Este sí que lo conozco. Además de un joven escolta llamado Jim Paxson. Oye, creo que también os suena, Paxson, ¿no? Al final, el traspaso no repercutió demasiado en la historia de ninguna de las dos franquicias. Aunque se puede decir que los Lakers fueron los ganadores del intercambio. Si hay que elegir a alguien. Hadley jugó en la franquicia desde 1957 hasta que se retiró en 1963, siendo el Star en 1960 y 1961, mientras que Lovelette brilló en su primer año en Cincinnati, 23,4 puntos, 12,1 rebotes, pero Cincy no ganó ni un partido en los playoffs y le envió a San Luis Hawks en 1958 por Wayne Embry. Embry sí quedó en la historia, fue 5 veces All-Star y está en el Salón de la Fama, ¿no? Quizá este traspaso fue un empate, ¿no? En este caso no ganó ninguno, aunque en mi opinión fue mejor jugador, o creo que en la historia está recordado como mejor jugador Lovelette. Y al final consiguieron a Embry por Lovelette, que ese sí que tuvo repercusión en la historia, ¿no? Así que al final también fue incluso en un empate más positivo también el traspaso del pick 1. Van dos, van dos. Vamos ahora hasta 1980. Oye, mucho más cerca, nos acercamos ya a la época actual. Joe Barry Carroll, ¿vale? Golden State Warriors. Hubo que esperar, pues eso, muchos años hasta que volvieron a traspasar un pick. Sucedió en uno de los traspasos más famosos de la historia. Algunos lo conoceréis, ¿no? Boston Celtics ya tenía a Larry Bird en su equipo y de la mano del rubio había logrado reconstruir un increíble temporadón de 1979-1980, siendo contendiente para el título, ¿no? Por un trade viejo con Detroit Pistons, además tenía el pick 1 del draft. Boston tenía el pick 1 del draft. Pero a priori no había un consenso sobre quién era el mejor jugador de la camada. Este caso sí que es cierto que le pasaba como el año de Nerlens Noel, el año del famoso Anthony Bennett, que estaba un poco abierto el tema del 1, no se sabía, no había una claridad. No es un caso como el de Kate Cunningham, que sí que está más claro en ese aspecto, por darle también valor a lo de este año, ¿no? Y darle contexto. Y los de Massachusetts pensaron que, Boston básicamente pensaron que podían quedarse con el ala pivot Kevin McHale, sin elegir primeros. Además de sumar a un pivote que les dé presencia defensiva. Entonces, ¿qué hicieron? Lo arreglaron con Golden State Warriors, que les daban el pick, le daba el pick 1 Boston, que sería Joe Barry Carroll, además de un suplente como Ricky Brown, por el pick 3, donde eligió a Kevin McHale, y por Robert Paris, que estaba, si no me equivoco, en los Golden State Warriors. Prácticamente no hace falta aclarar cuál fue el éxito del negocio, chicos. No hace falta. Los Celtics fueron campeones 1981, 1984 y 1986, y tanto McHale como Paris son salones de la fama. Mientras que Barry Carroll pues solamente llevó a Golden State Warriors a unos playoffs en una oportunidad. La campaña 86-87, la única en la que fue All-Star. Uno de los traspasos pues más desparejos de la historia, ¿no? Uno de los traspasos que han marcado el futuro de Boston Celtics, ¿no? Que como veis, Cousy, Kevin McHale, Jason Tatum, no digo más, Jason Tatum. Vamos ahora hasta 1986 a hablar de Brad Daugherty, de Cleveland Cavaliers, otro traspaso que fue desastroso. En este caso, el equipo que entregó el primer pick, en este caso, para el equipo, perdón, que entregó el primer pick, no es que Brad Daugherty haya sido un fuera de serie, llegó a participar 5 veces en el All-Star, a pesar de jugar solo 8 años en la NBA, tuvo muchos problemas de lesiones este hombre, era un buen jugador, no obstante, estuvo en el tercer quinteto All-NBA en la temporada 91-92 y promedió 20 puntos, 10 rebotes en 3 años, ¿vale? En 3 campañas. Podría haber producido más si los problemas de espalda, que le retiraron en el 94, lo que estaba diciendo, todo eso lo hizo jugando para Cleveland Cavaliers, el equipo que realizó el traspaso con Philadelphia 76ers en el draft de 1986 para llevárselo, ¿vale? Para llevarse a Daugherty. Fue un trade que le salió muy mal a los Sixers, que hace unos años habían sido campeones y tenían un gran talento joven en Charles Barkley, época de Barkley, ¿vale? En los Sixers. Un día antes del draft enviaron el pick, que sería Daugherty, a los Cavs a cambio de Roy Hinkson,
Un alero que había promediado 19,6 puntos, 7,8 rebotes, el 85-86, pero que nunca fue más que un jugador complementario. En las palabras de Barkley, fue un movimiento que le arruinó la carrera. Pues eso, es lo que hay, ¿no? En este caso los Sixers quisieron hacer de Boston y les salió el tiro por la culata. O sea, realmente, en este caso el que traspasó el pick 1, pues sí que aquí no le salió bien. Aunque Dougherty, ya digo, no fue tampoco la repanocha, pero es cierto que la carrera de Dougherty nada tiene que ver con la de Roy Hinson. Y si no hubiera tenido lesiones hubiera sido bastante mejor, ¿no? Recuerdo que yo estaba comenzando a ser una estrella, esto es palabras de Charles Barkley. Fui a All-Star ese año, me sentía con mucha confianza para los próximos 10 años. Doc se retiraba, Moses ya estaba más viejo. Teníamos al pick número 1 del draft. Si hubiésemos tenido a Brad Dougherty como compañero por 10 años, hubiésemos sido contenders. La noche anterior al draft ya estaba festejando, hubiese sido genial jugar con Brad. Recuerdo que el día del draft me llegó la llamada a las 6 de la mañana de un hombre de Filadelfia y me dice: Charles, ¿puedes hablar? Los Sixers hicieron un traspaso, necesito tu opinión. ¿Qué traspaso? Le pregunté. Enviaron el pick número 1 del draft y le contesté: Phil, este no es el momento para bromear, estúpido. Déjame darme una ducha y te llamaré de nuevo. Corté, me di una ducha y lo llamé de nuevo. Entonces me dice, se puso peor. ¿Qué tan peor puede ponerse que traspasar el pick 1 del draft? Cambiaron el pick número 1 con Cleveland por Roy Hinson, que eso sacamos por el pick número 1. Y después me dice, y también traspasaron a Moses a Washington. Moses era como mi padre, era mi mentor, y también iba a ser un gran mentor para Dougherty. Eso fue el principio del fin. Perder a Dougherty e incluso a Moses arruinó el resto de mi paso por Filadelfia. Fue el desastre más grande de mi carrera, afirma Chuck Barkley. O sea, Charles Barkley odia a Filadelfia, pero no tanto, no, pero sí mucho. Hinson jugó solo 105 partidos en Filadelfia, promediando 13,3 puntos, 6,3 rebotes. Claro, Dougherty hubiera sido bastante más diferencial, aún con su lesión. Nos vamos ahora hasta 1993, a hablar de Chris Webber, Golden State Warriors. Esto ya os lo comenté un poco el otro día, pero hay que acabar con lo más actual. Orlando Magic tuvo realmente mucha magia en sus inicios como franquicia. En 1992 la lotería del draft le dio el pick 1 y la posibilidad de escoger a un novato que fue la estrella inmediata como Shaquille O'Neal, ¿vale? En el 92, Shaquille O'Neal. Y en el 93, a pesar de tener muy pocas probabilidades, volvieron a ganar la lotería. Creo que esto solo lo ha pasado también a los Cavs. Había un consenso general sobre quién era el número 1 de ese draft. Se llamaba Chris Webber. Era un ala pivot, pero claro, la Universidad de Michigan, jugaba en la Universidad de Michigan, eran los Fantastics Guys, o no me acuerdo, pero era un equipo brutal, aquel de Webber. Llamaban a marcar que era la era de la NBA, ¿no? Este jugador, pero en Orlando no estaban seguros de cuál complementario era para O'Neal, y tenían razón, Isaac y la franquicia habían descubierto que había un base espectacular, con mucha menos prensa, y se llamaba Anthony Penny Hardaway. Todos lo conocemos, Penny Hardaway, de la Universidad de Memphis. Así que hubo un acuerdo, el pick 1 de los Warriors al pick 3. Y las selecciones de primera ronda, del 96, del 98 y del 2000. O sea, 3 rondas para Magic, además del pick 3. O sea, brutal. Las lesiones cortaron rápido la carrera de Penny en su máximo momento, eso lo sabéis todos porque es ya muy reciente, pero el base brilló. Y junto a Shaq llegaron a Orlando a las finales de 1995. Y de hecho creo que también tuvieron algunas finales de conferencia. Impacto inmediato. Tanto Webber, mientras tanto, Chris Webber en Golden State Warriors duró solo el año rookie, que ya lo comenté. Promedió 17,5 puntos, 9 rebotes, en un esquema que Don Nelson ideó para alguien como él. Un small ball 20 años antes de que esa formación se hiciera tan popular como es hoy en día, ¿no? El tema fue que a Webber no le gustaba el small ball, se terminó peleando con Nelson y en el 94 se marchó como agente libre. O sea, prácticamente después de ser elegido. Los contratos de rookie no eran como los de ahora, se acababan, como lo comenté, se acababan después de un año, y en un sign and trade pues con Washington, en el que al menos los Warriors terminaron adquiriendo a Tom Gugliotta, que duró un solo año en el Golden State Warriors, y tres primeras rondas del draft, 2 de las cuales le pertenecían a los Warriors originariamente. Había sucedido un trade entre Orlando y Washington, o sea que Orlando
ya traspasó esas rondas porque era un equipo que quería competir desde ya, y esa ronda le regresaron a Golden State porque traspasaron a Chris Webber a Washington. Golden State clasificó a playoff en el único año que disfrutó de Chris Webber, pero no regresó a la postemporada hasta 2007. O sea, este movimiento pudo mandar al ostracismo a Golden State Warriors. Luego, dentro del Sign and Trade y demás, se sobrepusieron como pudieron, pero Golden State Warriors casi se va al carajo. De hecho, se fue al carajo durante muchos años más, ¿no? Es lo que hay, ¿no? Estamos viendo, de todo lo que hemos visto, solo los Philadelphia fallaron el traspaso del pick 1. Y también lo han fallado, ya lo veremos más adelante. Vamos con mi amigo Andrew Wiggins, 2014. Cleveland Cavaliers sufrió muchísimo la marcha de LeBron James como agente libre en 2010. Quedó con un récord de 19-63 en la siguiente temporada, pero logró reconstruir de tiempo récord con la selección de Kyrie Irving de 2011 y la victoria en la lotería de 2014, ¿vale? Tuvieron 2 pick 1 ahí, en 2011 Kyrie Irving, en 2014 Andrew Wiggins, que le dejó panorama tentador para lograr el regreso de King James en ese año. Eso sí, con LeBron había que ganar ya, no había tiempo para desarrollar a Andrew Wiggins, que era un novato al final. Teniendo a James y a Irving, faltaba la presencia de un interior, y llegaron a un acuerdo con Minnesota Timberwolves, que tenían descontento al All-Star Kevin Love, que en ese momento era muy bueno. El intercambio fue a 3 bandas, dejó a Love en los Cleveland, el pick 1 del draft, a Anthony Bennett, que también fue el pick 1 del draft, y a Thaddeus Jones en Minnesota, y a Luke Mbamute y a Alexei Sved, y una primera ronda de 2016 en Filadelfia. Una estrella como Love, que no había podido llegar a Minnesota a los playoffs, fue el precio que pagó la franquicia de Minneapolis por poder hacerse con Wiggins, que en ese momento tenía un cartel extraordinario, y no parece que fue la mejor decisión, ¿no? Tiempo después. El canadiense nunca terminó de explotar, llegó a promediar 23,6 puntos en la temporada 2016-2017, está lejos de ser un nivel All-Star realmente, hace puntos pero no ha sido efectivo hasta para mí esta temporada, y ahora terminaron mandándolo a Golden State Warriors por D'Angelo Russell, que es el último traspaso que hubo, y Cleveland en tanto pues fue campeón en 2016, ¿no? Con Kevin Love, y jugaron varias finales de la NBA, que como siempre digo, aquí no solo gana uno, aquí quien tiene éxito también gana, ¿no? Los Suns, ganen o pierdan, han tenido éxito ya esta temporada, los Bucks, ganen o pierdan, ya han tenido éxito esta temporada, ¿no? Han cumplido y han sobrepasado sus propios límites, y eso también se aprecia, y la fandom y el recuerdo histórico de los jugadores que forman esos equipos también se recuerda. Y vamos con el último, a seguir haciendo daño a los Philadelphia, porque no se meten en una buena, ¿sabes? Es terrible. En 2017, Markel Fultz, que era el uno clarísimo, pero vamos, tremendamente claro, y si no lo acordáis, ya os lo digo yo, que era el uno clarísimo. De hecho, ahí tenéis vídeos míos diciendo que Markel Fultz era el que quería para Boston. La última ocasión en la que hubo que traspasar el P1 involucrado en la forma directa fue en 2017, con otro draft en el que no había consenso general sobre el mejor de la camada. Bueno, eso no es verdad. Realmente sí que había un consenso, y Fultz era el número 1. El único que no quería el número 1 a Fultz era Danny Ainge. El único. Los demás todos querían a Fultz. De hecho, hasta los Lakers, posiblemente, si hubieran tenido el pick 1, habría dudas de si cogían a Lonzo o cogían a Fultz. Y eso que Lonzo le había faltado decirle, por favor, Lakers, cogerme. Para los que no había dudas, era Philadelphia 76ers, que querían a Markel Fultz a toda costa, aunque tenía el pick número 3. Para asegurar la elección del base debían subir, y se encontraron con que el pick 1 era de Boston, que por entonces tenía a Kyrie Irving, y bueno, pues no necesitaba otro base. A cambio, Boston se llevó el pick 3 y también a una primera elección de 2019. Ya sabemos que acabó siendo Jason Tatum y Romeo Langford. 2. Danny Ainge, el gerente de Boston, lo hizo de nuevo. Jason Tatum, escogido en el pick 3, es hoy por hoy pues el mejor jugador de 2017. Uno de los pilares para Boston del futuro, ¿no? Tremendo. Y Fultz, por su parte, con tantos problemas físicos, jugando muy poco y todas las parafernales, y acabó además traspasado por Jonathan Simmons a Orlando, y unos picks de segunda ronda, prácticamente regalado, con promedios en 33 partidos de 8 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias. Muy, muy, muy mal. El traspaso que le salió también muy top a Boston Celtics. Y otra vez más, el pick 3. Pick 3, pick 3 y pick 3. ¿Cuántos pick 3, chicos? ¿Cuántos pick 3 más hacen falta? Por acabar, ya que estamos haciendo un vídeo tan dañino, ¿no? Tan doloroso para el corazón del aficionado de
de los Sixers. Recordemos que pick 1 fue Ben Simmons y el pick 3 fue Jaylen Brown, que a día de hoy está metiendo 25 puntos por partido en la NBA. Y hasta aquí vamos a llegar. Espero que os haya gustado el vídeo y que os haya parecido interesante lo que ha pasado en el recorrido histórico con los pick 1 del draft en la historia. Yo creo que la conclusión es clara. Normalmente el 90% de los casos, traspasar el pick 1 ha salido mejor, porque sacas más cosas y porque al final no te tienes que coger sí o sí a un jugador que sea el que tenga la fama de estar en ese pick. Porque a lo mejor a ti no te interesa tener a DeAndre Ayton porque no necesitas un pivot. A lo mejor a ti te interesa tener a Luka Doncic porque es un alero. Y porque el pick 1 sea para todo el mundo Ayton, no tienes por qué cogerlo. Busca traspasar hacia abajo. Sale bien. Siempre o casi siempre. No es una ciencia exacta, pero la mayoría de las veces sale bien. Así que esa es mi conclusión. Además, creo que esto apoya todo lo que he estado comentando, ¿no? Durante estos tiempos de que si fueran los Detroit Pistons en una reconstrucción, yo buscaría traspasar, porque creo que además Cade Cunningham tiene un valor tremendo, ¿no? Creo que ahora mismo tiene muchísimo valor. Poco más, dejar esos likes y nos vemos en el siguiente vídeo.